Parecía que los productores estaban molestando, estaban entorpeciendo una actividad que estaba queriendo desarrollarse en ese lugar. Entonces, lo que fue un principio para superar esta situación fue un agrupamiento que constituimos a principios del 2011, en el mes de febrero, en donde nos reunimos en parte productores y vecinos de esa zona, del Cerro Chaco y Valentín. Ya como esto, y sabíamos que estaba vinculado con el proyecto Aratirí, y el proyecto Aratirí es un proyecto de minas, minero, ducto y puerto, y así la misma empresa lo ha dicho, no hay mina sin puerto y no hay puerto sin mina. Después vamos a ver por qué es esta conexión tan inevitable. Pero entonces también se había empezado a generar una preocupación similar en poblaciones de la costa de Rocha, que ante la eventualidad del pasaje de un mineroducto y de la construcción de un puerto de aguas profundas, pensaban que eso podía provocar un impacto muy importante en esa zona. Y lo que hicimos fue, en primer lugar, buscar en un agrupamiento que reunió a gente de estos lugares y también ciudadanos de la capital y de otros departamentos del interior, adoptar un método para acceder a una información fehaciente que nos permitiera emitir un juicio fundamentado sobre qué era lo que estaba pasando. Utilizamos la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y solicitamos acceso a los expedientes presentados por la empresa, fundamentalmente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ustedes saben que todo proyecto pasible de generar impactos ambientales y sociales significativos tiene que pasar por un proceso de evaluación. En este caso, por este tipo de proyectos, requiere un informe de impacto ambiental y social completo, y el final del proceso de evaluación, que tiene que pasar por distintas etapas, también después vamos a hablar un poco de eso, debe culminar si es aprobado por lo que se denomina la autorización ambiental previa. Sin esa autorización ambiental previa, ningún proyecto de características de impacto significativo puede iniciar las obras. También solicitábamos información en la Dirección Nacional de Minería y Geología, pero donde encontramos la información más importante es en la DINAMA, porque allí no solo estaba inicialmente la comunicación del proyecto, que es una descripción general de lo que se proponía en el proyecto y después, inmediatamente después, apareció el estudio de impacto ambiental. El primer estudio de impacto ambiental Aratirí lo presentó en el mes de abril, y ese estudio tenía tales carencias de información e incluso de la forma como debe ser presentado un estudio de impacto ambiental, que fue rechazado poco más de un mes después por la DINAMA. La minera tuvo que realizar un segundo estudio de impacto ambiental que fue entregado a la DINAMA el 13 de octubre del 2011, y ese es el estudio que hasta el día de hoy se encuentra analizando la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Entonces, vamos a contar en qué está esto, porque además esto tiene repercusiones muy importantes sobre algunas decisiones y anuncios en las últimas semanas de que ya se estaría por firmar el contrato de inversión con esta empresa, específicamente con la empresa Aratirí. Nosotros hemos seguido regularmente, cada 1 o 2 meses, la evolución de ese expediente, y podemos decir que ese expediente está lejos de ser aprobado, que hay partes significativas del proyecto que están pendientes de información por la propia empresa. O sea, aunque la DINAMA quisiera agilitar el procedimiento y tomar una decisión
para darle luz verde a este proyecto no lo podría hacer sencillamente en primer lugar porque hay informaciones pendientes de la empresa. Y hay informaciones pendientes en varios aspectos, es decir, por una parte, vamos a decir, el proyecto se dividió en tres partes. El distrito minero, que es la zona de las minas, el mineroducto y el puerto, la terminal portuaria. A raíz de que a cierta altura, posterior a la presentación del estudio de impacto ambiental de Aratilí, en el Poder Ejecutivo se designó una comisión interministerial para determinar la localización del puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, y que la localización elegida fue el sitio del Palenque, que es, digamos, un sitio de la costa un poco más arriba de la Pedrera, yendo hacia el norte y hacia el este. Y ese es el lugar que después fue, digamos, formalizado por la habilitación del puerto de aguas profundas, que, como dicta la Constitución, tiene que ser una habilitación por ley. Y entonces fue el Parlamento que adoptó esa ley y confirmó ese lugar. Resulta que como el proyecto inicial presentado por Aratilí en la Dinama localizaba la terminal portuaria en la playa de la Angostura está mucho más arriba, está situada, para más o menos los que conocen la costa de Rocha, a mitad de camino entre La Esmeralda y Punta del Diablo. El diseño del mineroducto y de la terminal portuaria estaban definidos para esa localización. En función de que con la decisión de la Comisión Interministerial y la habilitación parlamentaria del puerto de aguas profundas se designó que el local sería el Palenque, eso inevitablemente trae como consecuencia que la minera debería presentar un nuevo diseño del desarrollo del mineroducto y la terminal portuaria adecuado a esa nueva localización. O sea, estas son las dos partes finales del proyecto que hasta las pocas semanas atrás que nosotros dimos a ver el expediente, esto no estaba presentado en la Dinama. Estas dos partes enteras del proyecto. Y en lo que se refiere al distrito minero, en todo este tiempo, desde octubre del 2011 hasta ahora, la Dinama ha estado realizando un intercambio, se le puede llamar un diálogo, en el sentido que es lo habitual, en donde los técnicos de la Dinama solicitan informaciones adicionales a las que estaban contenidas en el informe, por considerar que no eran suficientes o que era necesario digamos, analizar otros aspectos que en el informe podían no estar. Y también a la altura de un mes atrás más o menos, la Dinama llevaba realizadas unas 18 solicitudes de información adicional y la empresa más o menos había respondido una decena de esas solicitudes, o sea que también en el expediente estaban pendientes de información por la empresa partes del proyecto en el distrito minero. Fíjense que para evaluar en qué estado se encuentra el expediente para llegar a la solicitud, a la autorización ambiental previa, esta solamente es una primera parte, una parte preliminar, donde simplemente los técnicos de la Dinama dicen si el informe es aceptable, pero no es la aprobación del informe. Después de que se determina que el informe es aceptable, quiere decir contiene las informaciones suficientes para evaluarlo, entonces en el procedimiento legal establecido viene después lo que se llama la puesta de manifiesto. La puesta de manifiesto es que se debe hacer un informe resumen del estudio de impacto ambiental que se pone a disposición del público. Hay un plazo, dentro de ese plazo se pueden hacer comentarios, críticas por escrito o por otros medios del público en general, o cualquier entidad de la sociedad.
Después de la puesta de manifiesto vienen las audiencias públicas, y digo audiencias públicas porque naturalmente este proyecto debe tener más de una, por la vastedad de las zonas que atraviesan las instalaciones del proyecto, y recién después de las audiencias públicas es que debe venir el dictamen del Ministerio, en este caso de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, diciendo si acepta o no la propuesta. Bueno, el hecho es que vamos a hablar ahora un poco más del tema de minería. Este proyecto, que es que está en el centro de la mesa, de hecho es el proyecto de gran escala o de mega minería, como solemos decir, que ha aparecido en el país y que está justificando una discusión a fondo, que en mi criterio recién empieza, sobre cuál es el significado, cuál es la importancia, cuál es el valor y el beneficio para nuestro país de la instalación de proyectos de estas características. Uruguay tiene minería, ha tenido minería desde unos, varias décadas atrás, una explotación de oro en minas de Corrales, que es el sitio más mencionado, más conocido del oro, que se inició a principios del siglo pasado. Ya en el año 1916 se interrumpió y se retomó prácticamente ahora muy cerca, en el año 2003, la explotación allí. Y por prospecciones, por estudios que se hicieron a lo largo del siglo pasado, se estudió bastante exhaustivamente cuáles son las reservas minerales que puede tener el Uruguay. Un libro clásico del profesor Bossi, profesor de Geología de la Facultad de Agronomía, dedicado a las reservas minerales del Uruguay, ha estado siempre presente y ha sido además actualizado por lo menos hasta el año 2000, que creo que es la última versión que nosotros disponemos. Y el hecho es que Uruguay no es un país de grandes reservas minerales. O sea, Uruguay, las características del subsuelo son en metales, además. Estamos hablando exclusivamente de los metales. Las reservas metalíferas del Uruguay son de pequeños yacimientos y pobres en el tenor. El tenor quiere decir la proporción del metal que está dentro del mineral. En el hierro hay dos yacimientos, fundamentalmente. El yacimiento más importante relativamente es el yacimiento de Valentín y Cerro Chaco, y hay un segundo yacimiento en Rivera, en la zona de Zapucay, pero ya de unas dimensiones unas 10 veces menor. Estos dos yacimientos tienen características similares en cuanto al mineral. Es magnetita. La magnetita es una forma de hierro que puede ser separada por medios magnéticos, como lo dice el nombre. Y la proporción, el tenor en que se encuentra la magnetita en estos yacimientos es el 28%. El hierro, para venderlo en el mercado internacional, debe ser vendido al 60, al 62%. Si no, simplemente no es posible comercializarlo como materia prima, como hierro bruto. Eso significa que cualquiera que pretenda extraer ese hierro que tenemos en esos yacimientos en el Uruguay tiene que agregarle un proceso de concentración para llevarlo al 60, 62 o más por ciento. Y eso naturalmente encarece el proceso de elaboración, el proceso de producción. Es un proceso de trituración y de separación que tiene un costo. Y eso es fundamentalmente, es decir, las pequeñas dimensiones, el bajo tenor y el sobrecosto de la concentración, lo que han hecho, lo que hicieron históricamente que la explotación del hierro en Uruguay no fuera rentable con los precios históricos que tenía el metal en el mercado mundial.
¿Por qué entonces ahora han aparecido estos proyectos y hasta parece, si uno se descuida, que descubrimos ahora que tenemos hierro en pila o que hay una gran riqueza mineral? En realidad acá están ocurriendo algunos fenómenos que no son digamos, originarios de este país, sino de la situación de la economía mundial y en particular del mercado de los metales. Por una parte, hay una situación en los países asiáticos y particularmente en China, donde un desarrollo industrial, un proceso de urbanización muy fuerte, originó una demanda de hierro en la economía mundial muy importante y generó en consecuencia, bueno, una avidez por la extracción de hierro dirigido a la producción de acero fundamentalmente y que ha determinado, bueno, digamos, un crecimiento del mercado y una demanda muy fuerte de los países asiáticos. Por el otro, el hecho de que la economía mundial está manejada, como ustedes deben saber, por el capital financiero internacional, y el proceso de la economía está muy afectado por lo que se denominan las burbujas especulativas. O sea, el capital financiero opera en un juego de especulación en donde inclusive las bolsas tradicionales de mercaderías que negociaban el producto directo en el presente, se han agregado en los últimos años las bolsas de futuro, digamos, o sea, se ha multiplicado la economía, la actividad especulativa, al punto de generar situaciones, digamos, sumamente artificiales en el proceso económico que hacen que cuando ya en un rubro determinado los precios producto de esa especulación se desatan a niveles muy altos que llega un punto en que nadie puede sustentar, entonces ahí se produce el estallido de la burbuja. Ustedes lo deben haber escuchado más de una vez. En ese estallido, bueno, hay algunos capitales, algunas instituciones que están dirigiendo ese juego y que se enriquecen brutalmente con ese proceso, y a su vez muchos miles que confiaron y creyeron que por ese juego iban a ser más ricos y más rápidamente, generalmente van a la bancarrota. Aquí en lo más reciente hay dos burbujas especulativas que explotaron y que tienen que ver con este proceso que estamos viviendo en el Uruguay. Fue una burbuja inmobiliaria en España, especulación con bienes inmuebles muy fuerte en España, y la burbuja de los paquetes de títulos hipotecarios en los Estados Unidos, los papeles basura se le ha llamado también, que tuvo tales dimensiones que llevó inclusive a la bancarrota, a la disolución de algunos de los bancos de inversión más importantes de ese país, y que han determinado en esos países y con secuelas en otros que están vinculados con estos países, bueno, la crisis económica en general por la que estamos atravesando a escala mundial, y de la cual particularmente estos dos países que sufrieron esos estallidos no se han recuperado plenamente hasta el día de hoy. Generalmente cuando estalla una burbuja en un rubro, lo que sucede es que esos capitales simplemente se trasladan para otro rubro, buscan otro lugar donde poder iniciar y desarrollar el mismo juego. Y entonces, en este caso, hay un desplazamiento notorio hacia las materias primas y los metales. Entonces, fíjense que entre enero del 2008 y febrero del 2011, o sea, 3 años nada más, el precio del hierro se multiplicó por 5. Es decir, el precio del hierro a fines del 2007, principios del 2008, estaba a $36 la tonelada,
en febrero de 2011 llegó a 187 dólares la tonelada, casi 5 veces más. Algo semejante pasó con el oro, si bien tiene otra dinámica, porque también tiene otros usos industriales y no industriales, pero el oro también más que se duplicó en ese mismo periodo. Entonces, estos pequeños yacimientos que tenemos en el Uruguay, que en el contexto, digamos, promedio de la historia del mercado no eran atractivos, en este contexto de esta coyuntura se vuelven atractivos y se convierten en un gran negocio para algunas empresas que aparecen aquí en el Uruguay. Las coyunturas especulativas, como se les llama, son cortas, son de corta duración. Es decir, estos periodos de gran alza de los precios en un rubro tienen una duración estimada en los estudios económicos y bueno, digamos, en esas coyunturas se desata, digamos, crece y se multiplica todo el proceso de la especulación en torno a esos rubros. La empresa Aratirí, que cae aquí en el Uruguay, es una empresa típica de una coyuntura especulativa con los metales, que en la minería tienen un nombre, además se les llama empresa junior, joven, quiere decir, son empresas pequeñas, de corta vida, de corta duración, que operan justamente en medio de esta coyuntura, generalmente armando proyectos, obteniendo las autorizaciones correspondientes y trasladándolos, transfiriéndolos, vendiéndolos. Fíjense que un poco de la historia de esta empresa se crea en el año 2005, en el año 2007 aparece en el Uruguay, en el año 2010 se está proponiendo la inversión más grande en la historia del Uruguay, que hoy llega a 3.000 millones de dólares en sus declaraciones. Empezó siendo de 1.500 millones y siguió subiendo y ahora es de 3.000 millones de dólares. Esto también es parte del juego especulativo, porque digamos, se busca magnificar el negocio porque se trata de vender algo que sea importante. La empresa Aratirí, la empresa madre se llama Samín Ferro, tiene la sede en un paraíso fiscal. Aquí desde el principio nos han dicho, y hasta hoy todavía se registra en la prensa, se dice una empresa de la India, o una empresa familiar de la India también se ha dicho. Bueno, eso la verdad que eso no tiene ninguna relevancia, porque de la India puede ser, es probable, parece que sí, el presidente de Samín Ferro es de una familia de la India. Pero las empresas hoy, la nacionalidad de los directivos o de los presidentes tienen poco que ver con su comportamiento. El comportamiento es el juego del capital y de los intereses del capital. Entonces esta es una empresa típica que surge en un contexto de una coyuntura especulativa. En vez de decir coyuntura especulativa, que suena un poco feo, acá se ha usado, se decía, hay una ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es que si vendemos el hierro en este momento, lo podemos vender a los precios altos en que se encuentra. Esa es la ventana de oportunidad. Ahora, esto no dura eternamente. E incluso ocurre que ya está declinando el precio del hierro y de ese pico que tuvo en el año 2011, hoy está ya a la altura de los 120 dólares la tonelada. Incluso la información de los últimos días es que bajó de 120. Y las estimaciones que se están haciendo en los medios especializados de la minería es de que el precio va a seguir bajando y algunos lo sitúan entre 100 o 90 dólares la tonelada en el año próximo. Donde esto siga así, este proyecto que nos quieren vender va a dejar de tener la viabilidad económica que le han atribuido. Incluso, para hablar de algo actual relacionado con esto, nosotros como Movimiento
proyecto Uruguay Libre, en el día de hoy, entregamos en la sede del Fondo Monetario Internacional una crítica a un informe divulgado la semana pasada, que ustedes deben haber escuchado por los canales de televisión, por los medios de prensa, en donde el Fondo Monetario Internacional, en un country report sobre Uruguay, dedica una amplia sección al análisis del régimen tributario para la gran minería existente en el Uruguay y a los beneficios fiscales que traería para el Uruguay el proyecto Aratirí. Y la conclusión de ese informe es que en 27 años de operación que asigna ese informe a las minas de Aratirí, podría el país tener un ingreso de 26.000 millones de dólares, o sea, una cifra del orden de un promedio de 1.000 millones de dólares anuales. Bueno, yo les quiero decir que como en tantas otras cosas de este proceso también pasa con este informe del Fondo Monetario Internacional, es que esto es una fantasía. Que nosotros hicimos un análisis de este informe en donde hay cifras arbitrarias sacadas de no se sabe de dónde. Por lo pronto, por ejemplo, en hablar de 27 años. Esta empresa no habla de 27 años. En el estudio de impacto ambiental, que es el proyecto formal presentado por esta empresa, se habla de 12 años de explotación. Esta empresa está proponiendo 12 años de explotación a un ritmo de 18 millones de toneladas anuales. Y simplemente después de eso se acaba. Y ahí va lo de pequeño que decía. En las estimaciones del gobierno se ha hablado de 15 a 20 años, pero el número de 27 años de explotación minera a un ritmo de 18 millones de toneladas anuales no lo habíamos escuchado hasta ahora y aparece en este informe del Fondo Monetario Internacional. En este mismo informe se usa para los 27 años un precio constante del hierro de $120 la tonelada. Bueno, los estudios del mercado no justifican que el precio del hierro vaya a ser de aquí a los próximos 27 años constante a $120 la tonelada. Y después otras cosas más, donde este informe del Fondo Monetario incluso ignora las leyes que tenemos en el país, inclusive la última ley relacionada con esto, que es la ley de minería de gran porte, que fue discutida en estos últimos años y sancionada en septiembre del año pasado, porque, por ejemplo, esa ley habilita aquel canon. ¿Qué es el canon? Las mineras pagan dos cosas: el canon y los impuestos. El canon es la parte del mineral que nosotros le cobramos por llevarse el mineral. O sea, acá la riqueza es el mineral. La concesión a una empresa para que lo explote es para que se lo lleve y se apropie de él. El canon es la parte de esa riqueza que se le cobra por entregárselo. Por la ley uruguaya, el canon es el 5%. Aparte de esto, la empresa debe pagar los impuestos que tiene que pagar como cualquier actividad económica comercial. Bueno, la ley de minería de gran porte habilita que a esta actividad se le van a cobrar dos impuestos: el impuesto a la renta, un impuesto adicional, que se llama adicional del IRAE, el impuesto a la renta, para el caso que ese tipo de situaciones que estamos viviendo, de que los precios estén por encima de la media histórica, pero en un artículo específico de la ley de minería de gran porte se habilita a descontar el canon del adicional del IRAE. Por cierto que eso para nosotros es una de las tantas concesiones que tiene esa ley a esta actividad minera y a esta empresa en particular. ¿Esto qué significa? Que no le cobramos canon. O sea, si le permitimos a la empresa que descuente el canon de un impuesto, quiere decir que a la empresa le estamos entregando el 100% del mineral. Pero bueno, este informe del Fondo Monetario desconoce eso, parece que no estudiaron la ley, y entonces para demostrar, entre comillas,
que aquí hay una ganancia extraordinaria por parte de la explotación de la empresa que se encarga de la explotación de este mineral y que a su vez eso va a redundar en beneficios fiscales extraordinarios para el país, suma, en vez de restar, el adicional del IRAE con el canon y con el IRAE. Bueno, yo les cuento solo esos tres, son errores garrafales de un informe que acá circuló la semana pasada como, bueno, es la voz del Fondo Monetario Internacional, la organización internacional que aconseja a los gobiernos las conductas a seguir y que lamentablemente además inmediatamente algunas autoridades de nuestro gobierno lo tomaron como válido y dijeron no podemos dejar no podemos no permitir que esto ingrese al país, no podemos renunciar a estos beneficios. Pero es parte de este proceso en donde yo, por eso repito, la discusión o el debate sobre este tema recién está empezando, porque todavía estamos en una nebulosa de informaciones contrapuestas y variables dentro de las mismas fuentes, porque digamos del propio gobierno las fuentes según cuáles son dan informaciones distintas. En la semana anterior, en el mismo momento que el presidente de la República estaba diciendo que íbamos a recibir unos $1.000 millones por la explotación de Aratiri, el ministro de Industrias, Kreutzmann, en el Parlamento, en la comparecencia de la Comisión General, dijo que se recibirían 400 millones. Bueno, ¿cuál es la cifra? Hay una diferencia significativa entre 400 y 1.000 millones. Es decir, uno no puede dejar de decir que esta variabilidad es un elemento, digamos, que a uno le permite pensar que o hay una gran confusión o hay, es decir, muy poca seriedad en lo que se está haciendo, en la forma como se está haciendo. El caso que yo les decía de cómo es esta empresa, que es el interlocutor más importante, es el interlocutor que tiene el gobierno para decidir sobre este proyecto de esta envergadura. Esta empresa hizo lo que yo decía que hacen estas empresas, lo hizo en Brasil en estos últimos años. Hay una mina en Brasil que se llama Bahía Mineração, una empresa minera. A Samim Ferro la compró, la adquirió de un tal Cavalcanti, que es un brasileño minero, la compró y en el desarrollo del proyecto gastó $300 millones y a la altura que poco después de que obtuvo las autorizaciones correspondientes, en ese caso no era un mineroducto, sino que era una vía férrea hasta un puerto en la costa atlántica de Brasil, lo vendió el 100% y son cifras que están en la prensa especializada en minería. Nosotros no estamos inventando ni el producto de una investigación secreta o reservada. Lo vendió por $1.000 millones. Se dan cuenta del tipo de negocio extraordinario que es esto, que es lo característico de, repito, estas coyunturas especulativas. Bueno, entonces el tema central para nosotros es el siguiente. Uruguay es un pequeño país que tiene un ecosistema privilegiado en el planeta, privilegiado por los recursos de la tierra, la fertilidad de la tierra y la irrigación, el agua que tiene. Es uno de los pocos ecosistemas con esas características que hay en el planeta. La minería a cielo abierto de yacimientos pobres, como son estos, como son también los de oro, después con Carlos van a ver más concretamente el caso del oro, es una actividad depredadora, digamos, que tiene que retirar en primer lugar la capa del suelo fértil y después provoca básicamente lo siguiente. Es decir, se realiza un cráter, es decir, la minería a cielo abierto tiene que quebrar la roca, se quiebra por medio de explosivos
y se extrae el mineral por excavadoras y camiones gigantescos desde un cráter que se va profundizando y que se va ampliando. La propuesta de Aratiri son 5 cráteres, 4 cráteres con una boca de 100 hectáreas, eso significa 1 hectárea de lado por otro un kilómetro de lado, perdón, por otro kilómetro. Un quinto cráter de 400 hectáreas, quiere decir, para ejemplificarlo, 1 kilómetro por 4 kilómetros de largo y 350 a 380 metros de profundidad. El proceso de extracción, así muy brevemente, consiste en lo siguiente. Se extrae la roca, hay 3 allí elementos en el subsuelo: la roca, la veta del mineral y el metal que está adentro. En la boca del cráter hay un primer proceso de separación, que es la roca del mineral. Ese proceso se hace en la boca del cráter y entonces, en consecuencia, al lado del cráter queda una montaña de roca o de estéril, roca estéril que le llaman así. Por las características de nuestras reservas mineras, porque esas pilas de rocas tienen las dimensiones siguientes: 2 veces y media, 3 veces la boca del cráter, la superficie de la boca del cráter es la superficie de esa montaña o de esa pila de estéril, y puede llegar hasta 100 metros de altura. Esto queda al lado del cráter. Del cráter, una vez hecha la separación, se lleva el mineral a la planta donde debe ser realizado el proceso de concentración. Allí en esa planta se tritura a nivel de convertirlo en polvo, se combina con agua y entonces por unas centrífugas y allí interviniendo también el magnetismo se produce la separación y la concentración del hierro. De ahí en adelante queda un desecho, que es un lodo, digamos, lo que no es el hierro separado, es un lodo porque ya fue mezclado con agua, y eso se envía a una represa, que es el depósito final de ese lodo, que en minería se llama embalse de Relaves. Allí, en este proceso, que además nos han dicho que como es magnetita, entonces el hierro se separa con medios magnéticos y no se usan productos químicos. Eso es cierto hasta cierto punto, pero de ahí en adelante, cuando ya fue separado el hierro, a el lodo de desecho se le agrega un floculante. Un floculante es una especie de precipitador para que en ese embalse las partículas sólidas caigan hacia el fondo, o sea, se sedimenten. Ese floculante, según lo que recientemente se ha mencionado públicamente, porque es una sustancia que tiene impactos cancerígenos, en fin, esta es una sustancia conocida, pues si ustedes ponen en el Google poliacrilamida, les va a salir las características y las posibles consecuencias de esto. Entonces eso va a un embalse de Relaves que en el caso del proyecto Aratiri tiene estas dimensiones: 2.420 hectáreas de superficie y un muro de contención de 51 metros de altura. Esas son las, digamos, cráteres, montañas de estéril y embalse de Relaves, son los 3 elementos físicos, digamos, más contundentes de esta actividad. Pero por supuesto, acá incluso, bueno, algunos han pensado que puede ser fácil, que después de hecho el hueco, esa montaña de roca que queda al costado, uno la empuja y rellena el hueco de nuevo. Algunos parece que pensaran así. Pero en realidad, en la minería, y en la minería de estas dimensiones, esos cráteres no se rellenan. Esos cráteres no se rellenan porque incluso, es decir, pretender rellenarlos, si se quisiera, con esa montaña de estéril, que de todas maneras no lo podría rellenar de todo porque algo se fue definitivamente, es un movimiento de
tierra o de un volumen y de una escala que significa una inversión que las mineras no están dispuestas a realizar y que los gobiernos están mucho más lejos de poder hacer. Acá además, porque ha sido hasta un tema de discusión pública, si los cráteres se rellenan o no se rellenan, tenemos, bueno, también la base documental. Es decir, en el estudio de impacto ambiental de Aratirí ya estaba escrito, y cuando se hicieron las audiencias públicas en el Parlamento para discutir la ley de minería de gran porte, se le preguntó a la empresa Aratirí qué iba a pasar con los cráteres. Y la empresa lo que dijo, y lo que ha dicho hasta ahora, es que esos cráteres se van a rellenar con agua de lluvia. Entonces le preguntaron por cuánto tiempo, cuánto demoraría que se rellenara con agua de lluvia. Y entonces la empresa dijo unos 80 años. Y el estudio de impacto ambiental dice, al cabo de los cuales no es posible determinar si será esa agua apta para otros usos. ¿Por qué? Porque esas aguas son contaminadas. Es decir, un proceso básico, antes que analizar si es hierro u oro, que en el caso del oro se introduce el cianuro, antes que eso, hay un fenómeno principal en la explotación desde el punto de vista de los impactos y de la contaminación, que es lo que se llama el drenaje ácido de roca. También, si ustedes ponen en internet drenaje ácido de roca o drenaje ácido de mina, hay decenas, centenares de páginas dedicadas a esto, porque es un fenómeno central que se ha investigado en la minería en el mundo. ¿Qué pasa? Es decir, cuando la roca está en el subsuelo, cubierta por la capa de tierra, nosotros no recibimos ningún impacto. Cuando se desnuda la roca en esos cráteres, esa roca, aunque no sea una veta mineral, tiene componentes químicos y metalíferos. En contacto con los elementos del medio ambiente, con el aire, con la luz del sol, con el agua, la lluvia, etc., se producen ácidos, en primer lugar, y a su vez esos ácidos derriten, disuelven los metales que están contenidos. Entonces, eso es el drenaje ácido de roca que aparece inmediatamente en la pared de los cráteres. Imagínense que cuando se hace un cráter de esas dimensiones, el cráter se rellena inmediatamente de agua, porque están las napas freáticas que fueron atravesadas, puede haber depósitos de agua subterránea. Entonces, constantemente para seguir excavando, tienen que estar constantemente bombeando agua hacia afuera. Esa agua ya es agua contaminada, ya es agua que atravesó las paredes del cráter, se combinó con todos esos elementos, y esa agua simplemente en primera instancia es bombeada para unas lagunas artificiales que se hacen cerca del cráter, y después simplemente esas aguas se combinan con los elementos de los cursos de agua, las capas, las napas freáticas que hay en la zona. También esas montañas de estéril al lado del cráter son roca desnuda que queda allí expuesta, y entonces al caer la lluvia, los vientos al desplazar el polvo, eso también produce esas combinaciones y genera el drenaje ácido de roca. Entonces, esa es una contaminación que, si ustedes vieron la película de Tajo Abierto, allí está muy bien explicado este fenómeno. Bueno, ese fenómeno lo vamos a tener acá. Es el fenómeno general y común de la minería a cielo abierto en esta escala. Y por supuesto que ese embalse de Relave, donde va el desecho final de la separación del hierro agregado con el floculante, es un embalse gigantesco contaminado. No se puede decir que los impactos de estos son cercanos, como también es otro tema de polémica. Bueno, ¿cuál es la superficie? Porque nos dicen, bueno, pero si al final esto, ¿cuánto va a ser en la superficie del Uruguay?
es un punto, es un 0,0 no sé cuánto por ciento. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Bueno, esto no es así, y en la película se retrata también en esta investigación especialmente eso, porque en la medida que esta agua contaminada se mezcla con los cursos de agua de la zona, simplemente eso se extiende y se traslada a kilómetros del lugar. Ya por incluso algunos estudios que encontramos en el informe de impacto ambiental de la empresa, hay un informe de una consultora británica que dice que el descenso de las napas freáticas alrededor de los cráteres va a ser mayor a 1 metro en una distancia de 3 a 6 kilómetros de la boca del cráter. Y que la contaminación por infiltración del suelo del embalse de Relaves también va a hacer un impacto de una distancia de 3 a 6 kilómetros de los bordes de esa instalación. Eso lo encontramos dentro del propio estudio de impacto ambiental de Aratilí. Sin embargo, cuando Aratilí define el área del distrito minero, siempre al definir el distrito minero se incluye lo que se llama una franja de amortiguamiento. La franja de amortiguamiento, teóricamente, es el área alrededor de esas instalaciones que yo les contaba, que por la relación cercana con esas instalaciones no permite otra actividad productiva o de asentamiento humano. Bueno, la franja de amortiguamiento propuesta por el proyecto Aratilí va de 500 metros a 1000 metros. Es decir, la tercera parte de lo que recomienda un informe incluido en un anexo del propio estudio de impacto ambiental. Bueno, nosotros, esto es muy amplio y bueno, corremos el riesgo de hablar demasiado. Lo que yo quisiera decir solamente para culminar y darle la palabra a Carol es lo siguiente. Minería ha habido en el país, nosotros no somos antimineros, lo que pensamos es que en cada caso y en cada lugar y en cada zona hay que pensar qué es lo adecuado, qué es lo beneficioso o no para el país, su gente y el ambiente en donde habitamos. Algunas historias que aparecen aquí diciendo todos usamos hierro, entonces ¿cómo podemos estar contra la explotación de hierro? Todos usamos acero, entonces son argumentos infantiles. Infantiles porque hoy en el mundo nadie pretende que un país para desarrollarse tenga que tener todos los elementos que usamos en nuestra vida común y corriente dentro del país y extraerlos dentro del país. Simplemente en el manejo de la economía internacional existe lo que se llaman las ventajas comparativas. Cada país tiene cualidades, virtudes que puede desarrollar y en función de esas virtudes puede compensar las carencias intercambiando con otros países que tienen virtudes que uno no tiene. Entonces nosotros tenemos que ver, de acuerdo a las virtudes del Uruguay, si esta es una salida, si esta es una beta, redundancia, de desarrollo significativo para el futuro del país. Por las características de los yacimientos, estos son proyectos de corta duración, que además en el caso concreto se justifican solamente como negocio y para una empresa con estas características por esta coyuntura especulativa internacional. Para el país, un proyecto minero, una extracción mineral que de 12, 15, 20 años o 25 años, eso no es una perspectiva estratégica. Eso no es diversificación de la matriz productiva del país, porque sencillamente al cabo de ese tiempo lo que habremos conseguido simplemente es dejar una parte del territorio devastada.
Los impactos de la minería a cielo abierto con estas dimensiones nosotros no los tenemos que inventar. También, si ustedes ponen minería de hierro, de oro a cielo abierto, van a encontrar listas, digamos, repetidas de cuáles son los impactos de esta actividad en el mundo. Hay actividades de estas características en otros países de la región, en Chile, en Perú, en Bolivia, pero son países que, por una parte, tienen una riqueza mineral extraordinaria, o sea, que han explotado por siglos y que van a poder seguir explotando por siglos esa riqueza mineral. Lo realizan en áreas semidesérticas o desérticas, como en la cordillera o en el desierto de Atacama, aunque aún, como vieron en la película Tajo Abierto, hay zonas de altura en donde hay actividad productiva, donde hay actividad agrícola. Bueno, imagínense hacerlo aquí, que estamos en el llano y en el medio de la pampa húmeda. No es una zona desértica, particularmente además dentro del Uruguay, esa zona de Valentinis y Cerro Chato es una zona ocupada por medianos y pequeños productores, no es una zona de latifundio. Un informe del propio Ministerio de Ganadería y Agricultura que está en el expediente de Aratirí, son predios de establecimientos de 450, 500 hectáreas. Parecía que los productores estaban molestando, estaban entorpeciendo una actividad que estaba queriendo desarrollarse en ese lugar. Entonces, lo que fue un principio para superar esta situación fue un agrupamiento que constituimos a principios del 2011, en el mes de febrero, en donde nos reunimos en parte productores y vecinos de esa zona, de Cerro Chato y Valentines. Ya como esto, y sabíamos que estaba vinculado con el proyecto Aratirí, y el proyecto Aratirí es un proyecto de minas, minero, ducto y puerto, y así la misma empresa lo ha dicho, no hay minas sin puerto y no hay puerto sin mina. Después vamos a ver por qué es esta conexión tan inevitable. Pero entonces también se había empezado a generar una preocupación similar en poblaciones de la costa de Rocha, que ante la eventualidad del pasaje de un mineroducto y de la construcción de un puerto de aguas profundas, pensaban que eso podía provocar un impacto muy importante en esa zona. Y lo que hicimos fue, en primer lugar, buscar en un agrupamiento que reunió a gente de estos lugares y también ciudadanos de la capital y de otros departamentos del interior, adoptar un método para acceder a una información fehaciente que nos permitiera emitir un juicio fundamentado sobre qué era lo que estaba pasando. Utilizamos la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública y solicitamos acceso a los expedientes presentados por que es, digamos, un sitio de la costa un poco más arriba de la Pedrera, yendo hacia el norte y hacia el este. Y ese es el lugar que después fue, digamos, formalizado por la habilitación del puerto de aguas profundas, que, como dicta la Constitución, tiene que ser una habilitación por ley. Y entonces fue el Parlamento que adoptó esa ley y confirmó ese lugar. Resulta que como el proyecto inicial presentado por Aretirí en la Dinama localizaba la terminal portuaria en la playa de la Angostura está mucho más arriba, está situada, para más o menos los que conocen la costa de Rocha, a mitad de camino entre La Esmeralda y Punta del Diablo. El diseño del mineroducto y de la terminal portuaria estaban definidos para esa localización. En función de que con la decisión de la Comisión Interministerial y la habilitación parlamentaria del puerto de aguas profundas se designó que el local sería el Palenque, eso inevitablemente trae como consecuencia que la minera debería presentar un nuevo diseño de desarrollo del mineroducto y la terminal portuaria adecuado a esa nueva localización.
O sea, estas son las dos partes finales del proyecto que hasta las pocas semanas atrás que nosotros dimos a ver el expediente, esto no estaba presentado en la DINAMA. Estas dos partes enteras del proyecto. Y en lo que se refiere al distrito minero, en todo este tiempo, desde octubre del 2011 hasta ahora, la DINAMA ha estado realizando un intercambio, se le puede llamar un diálogo, en el sentido que es lo habitual, en donde los técnicos de la DINAMA solicitan informaciones adicionales a las que estaban contenidas en el informe, por considerar que no eran suficientes o que era necesario digamos, analizar otros aspectos que en el informe podían no estar. Y también a la altura de un mes atrás más o menos, la DINAMA llevaba realizadas unas 18 solicitudes de información adicional y la empresa más o menos había respondido una decena de esas solicitudes, o sea que también en el expediente estaban pendientes de información por la empresa partes del proyecto en el distrito minero. Fíjense que para evaluar en qué estado se encuentra el expediente para llegar a la solicitud, a la autorización ambiental previa, esta solamente es una primera parte, una parte preliminar, donde simplemente los técnicos de la DINAMA dicen si el informe es aceptable, pero no es la aprobación del informe. Después de que se determina que el informe es aceptable, quiere decir contiene las informaciones suficientes para evaluarlo, entonces en el procedimiento legal establecido viene después lo que se llama la puesta de manifiesto. La puesta de manifiesto es que se debe hacer un informe resumen del estudio de impacto ambiental que se pone a disposición del público de octubre del 2011. Y ese es el estudio que hasta el día de hoy se encuentra analizando la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Entonces, vamos a contar en qué está esto, porque además esto tiene repercusiones muy importantes sobre algunas decisiones y anuncios en las últimas semanas de que ya se estaría por firmar el contrato de inversión con esta empresa, específicamente con la empresa de Ratilli. Nosotros hemos seguido regularmente, cada 1 o 2 meses, la evolución de ese expediente y podemos decir que ese expediente está lejos de ser aprobado, que hay partes significativas del proyecto que están pendientes de información por la propia empresa. O sea, aunque la DINAMA quisiera agilitar el procedimiento y tomar una decisión para darle luz verde a este proyecto, no lo podría hacer sencillamente en primer lugar porque hay informaciones pendientes de la empresa. Y hay informaciones pendientes en varios aspectos, es decir, por una parte, vamos a decir, el proyecto se dividió en 3 partes. El distrito minero, que es la zona de las minas, el mineroducto y el puerto, la terminal portuaria. A raíz de que a cierta altura, posterior a la presentación del estudio de impacto ambiental de Ratilli, en el Poder Ejecutivo se designó una comisión interministerial para determinar la localización del puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, y que la localización elegida fue el sitio del Palenque, de la empresa, fundamentalmente en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ustedes saben que todo proyecto pasible de generar impactos ambientales y sociales significativos tiene que pasar por un proceso de evaluación. En este caso, por este tipo de proyectos, requiere un informe de impacto ambiental y social completo, y el final del proceso de evaluación, que tiene que pasar por distintas etapas, también después vamos a hablar un poco de eso, debe culminar si es aprobado
por lo que se denomina la autorización ambiental previa. Sin esa autorización ambiental previa, ningún proyecto de características de impacto significativo puede iniciar las obras. También solicitábamos información en la Dirección Nacional de Minería y Geología, pero donde encontramos la información más importante es en la DINAMA, porque allí no solo estaba inicialmente la comunicación del proyecto, que es una descripción general de lo que se proponía el proyecto este, y después, inmediatamente después, apareció el estudio de impacto ambiental. El primer estudio de impacto ambiental Aratini lo presentó en el mes de abril, y ese estudio tenía tales carencias de información e incluso de la forma como debe ser presentado un estudio de impacto ambiental, que fue rechazado poco más de un mes después por la DINAMA. La minera tuvo que realizar un segundo estudio de impacto ambiental que fue entregado a la DINAMA el 13